Bien, buenas tardes. Estamos acá en la quinta y última sesión del taller de feminismo impartido por Daniela Barruel y que ha sido posible gracias a un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Así que no agrego nada más y dejo a Daniela. Hola, ¿cómo están? Saludarlas. Espero que esté siendo un buen marzo hasta este inicio, aunque sabemos que marzo es complicado. Em, Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí voy, al Me tiene tiro. que dar autorización. Ahora sí. Ahora Hola, sí. buenas tardes, gracias. Hola Cami. Hola, Cami. Bien. Em, Primero que bueno verles. Yo creo que este ha sido como un- una experiencia em, bien interesante en términos de cómo poder ir sintetizando las ideas de los movimientos feministas. Eh, entonces estoy bien eh, interesada en que podamos cerrar de la mejor manera como el día de hoy con poder compartir algunas de nuestras, de quiénes son nuestras referencias también dentro de este proceso. No sé si el concepto que me gusta es de toma de conciencia, o tal vez como de este ejercicio de ponernos como los lentes morados, digamos, o avanzar en poder decirnos a nosotras mismas como, o llamarnos a nosotras mismas como feministas. Eh, por eso inicialmente yo les había pedido que pudieran traer una foto, que es algo que vamos a compartir al final de la sesión. Bien, como recordar un poco qué es lo que hemos trabajado hasta ahora, hemos trabajado algunas ideas y conceptos centrales de los feminismos, historia del movimiento social desde la perspectiva de las olas feministas. Hemos trabajado algunas demandas y problemáticas del movimiento feminista por medio de la revisión de distintos textos. Eh, Trabajamos la sesión pasada como los feminismos, como cuáles son las distintas líneas con las que nos encontramos. Y hoy día la idea es que podamos recorrer un poco acerca de esta perspectiva de el feminismo o los feminismos en Chile, específicamente como cuál ha sido el repertorio de acción del movimiento social, y también hay eh, algunas referencias de quiénes son aquellas que han estado presentes de manera permanente. Tal vez no, tal vez, no es posible en una sesión como pasaba con los otros temas, poder revisar como a profundidad muchas cosas, sí, pero sí me interesa que nos podamos quedar con una idea general de los momentos más álgidos de los ciclos de movilización y protesta feminista y de producción de conocimiento. Y en la última parte recorrerla o tomarla desde cómo tal vez nosotras mismas hemos vivido este proceso de rearme del el o los movimientos eh, feministas. Bien, la semana pasada específicamente lo que trabajamos es como esta idea de mujer, raza y clase, ¿verdad? Como Angela Davis nos propone esta visión donde se interseccionan varios como distintas formas de discriminación, de marginalización, y como también un feminismo blanco más burgués fue, digamos, el que en algún momento estuvo más sobre la palestra y que incluso discriminó y dejó de lado eh, varias otras formas en las que se pudiera pensar el feminismo, desde la raza y desde la clase, y también cómo después estas ideas se van encontrando, ¿no es cierto? Trabajamos un poquito la diferencia entre esta idea del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, como dentro de lo que el feminismo radical propone, y cómo el feminismo radical también abre el paso en su crítica eh,
al ecofeminismo y y profundiza la idea de la construcción de un patriarcado como un modelo de dominación. Sumado a ello, hablamos un poquito acerca del feminismo socialista y del feminismo liberal, ¿verdad? El feminismo liberal que lo que hace es que se ubica bajo la lógica de no creer que el capitalismo es la forma de organización que permitiría de mejor manera poder llegar a la igualdad entre mujeres y hombres, y no asume el patriarcado como una forma de dominación estructural, y por tanto gran parte de su trabajo está ubicado como en la estructura legal y la educación. Y en cambio un feminismo socialista, un feminismo de clase, que toma y, digamos, coincide con varios elementos que son propios del feminismo radical en un principio, a la hora de reconocer el patriarcado como un problema estructural y incluir, digamos, y entender cómo el patriarcado está o va de la mano con el capitalismo como una forma también de explotación y cómo los distintos patrones de acumulación como el neoliberalismo también están en la misma línea de ir sosteniendo el patriarcado, que es una forma más en la que, digamos, nos encontramos bajo esta lógica de opresión o dominación. Y por último vimos como teoría queer, que fue un momento ahí como de conversación desde el interés, desde la incomodidad incluso en algún momento, y que es interesante desde mi perspectiva un horizonte de sentido en la medida en que lo que permite es desdibujar la lógica de la construcción de los géneros y integra este elemento de identificar los géneros como performativos y de cómo se va construyendo y deconstruyendo, ¿verdad?, el género, y no solo el género, sino que también las distintas formas de vinculación, de cómo nos relacionamos sexoafectivamente y cómo vamos desarmando este contrato sexual y, diríamos, para pasar, como decía en algún momento Paul Preciado, como a un contrato contrasexual, que es lo que revisamos la sesión pasada. Hoy día, para comenzar, así como algunos días hemos comenzado con poemas, otros días hemos comenzado con cosas que están pasando en la actualidad, hoy día quiero que empecemos con una imagen y que hagamos el ejercicio simple como de comentar la imagen, qué nos llama la atención, qué creen que significa, si conocen la imagen de dónde viene también sería interesante. ¿Qué elementos les llaman? Tal vez les parece que pueda ser decidor a la hora de interpretar la imagen. Hagamos este juego como de ir descifrándola entre todos, entre todos, entre todos. No sé si alguna quiera comentar. Sé que estamos como en el momento de inspeccionar. No sé si esa imagen es de algún periódico feminista. Probablemente debe ser de principios del siglo XX por la estética. Hola a todas. Eh, ¿Qué hay abajo de la piedra? ¿Qué es un esclavo? ¿Esclavo o esclava? Sí, es como está ahí hay como unos grilletes, como que está amarrada aquí de las muñecas. Y hay alguien que se está liberando detrás de la. Y ese es mujer. Sí. Ambos, Ay, ambas. son cruces. ¿Estás? Ajá. Sí, yo diría que son como Ah, lo que sostiene la palanca, ¿no? El exacto, fulcro. Son unos caballetes. Ujú. caballete. Ah, leyendo entre. Me gusta Una esa cosa. persona, una mujer eh, que está bien vestida, por lo tanto habla como de una clase social que tiene poder adquisitivo, por lo tanto también quizá desde lo conceptual, desde lo educacional, se apoya de la organización, la unión, la asociación para
levantar la piedra de la esclavitud, fanatismo e ignorancia para liberar a estas mujeres esclavas. Que se vayan, y no sé, el sol. Pero eso vi. Sí, gracias, Esperanza. Eso es. No sé si hay alguien más que quiera ir revisando detalles, como que en general me parece que es interesante como el ejercicio de ir analizando imágenes que nos van dando cuenta, como, no sé, tal vez yo no me había detenido a pensar en lo que había dicho Esperanza, como de lo bien vestida que estaba la mujer, que tiene. Sí, a mí yo tampoco lo había pensado así, como no me había fijado específicamente en la ropa y en la distinción de la ropa de ella con la de las mujeres que están bajo la piedra. Y no creo que sea, no sé si sea un propósito, no creo que sea un propósito hacer, o sea, hacer la diferencia entre las mujeres que están abajo de la piedra y la que está del otro lado también, digamos, Sí, pero en realidad la vestimenta es más como de clase media. mm, Ahí tenía que ver con lo que decía como de el nivel educacional quizás. O sea, yo creo que debe ser una mujer educada obviamente, pero no necesariamente de clase alta. claro, yo Por ejemplo, no hay un sombrero, que es como lo que hacía la distinción en la época, creo que el usar sombrero. creo que un elemento decisivo también es como la poca vestimenta entre las otras mujeres que se presentan ahí. Bueno, yo creo que hay varios elementos que sumar. Ahí podría pensar como en el rol que juega el sol, en la imagen. Es interesante cuáles son los conceptos, tal vez cómo se posicionan, como el tema de la organización, ¿verdad? La unión, la asociación, como el ejercicio de ir identificando cuál es el juego que están haciendo también con las palabras. Em, Israel está silenciado. No, iba a decir que este tipo de ilustraciones se popularizaron principalmente a partir de la Revolución Francesa y en esa época estaba, bueno, en la masonería y un montón de agrupaciones de ese tipo ponían mucho simbolismo en las ilustraciones, ¿ya? Y además, por ejemplo, lo que dices tú del sol. Pero también sabían que este tipo de ilustraciones también estaban dirigidas a sectores populares que no necesariamente entendían esos signos tan crípticos y por eso también vemos muchas ideas escritas, ¿ya? O sea, como que no hay una opción es que todos entiendan de qué se trata la imagen, lo que se quiere decir, por eso está todo tan explícito, ¿ya? El pilar de la organización, la palanca de la unión, la asociación, la piedra de la esclavitud. Pero también está en esa desnudez, por ejemplo, de las mujeres que dicen ustedes, que también es un signo de la esclavitud y también estéticamente como del clasicismo, por decirlo así, de la antigüedad, ya que era un elemento que cogieron los ilustrados, ¿ya? De esa antigüedad clásica que se asociaba como a la sabiduría, a la filosofía, ¿ya? Por eso están esas mujeres también así como en unas poses, en unas posturas bien como dramáticas, como las estatuas de la antigua Grecia, ¿ya? Como esas esculturas que vemos. Em, bueno, eso como elemento más bien. Yo soy profe de historia, entonces, y hago clase de historia del arte, entonces por eso. Pero, pero eso, para explicar un poco el porqué del uso de los elementos que están ahí, para explicar la idea. Gracias, Israel. Bien, la idea era poder hacer este ejercicio como inicial de ir mirando, creo que al menos es un ejercicio que me gusta compartir con la y los estudiantes, como de ir investigando algunos detalles de qué es lo que vamos viendo, también cómo vamos interpretando desde distintas como perspectivas y intentar ir como desarmando la imagen, ¿no? Efectivamente, como mencionaba Israel en algún momento, em, la palanca es un periódico
Y les voy a ir contando más o menos algunos elementos que yo creo que son importantes dentro del movimiento, de los movimientos feministas, a pesar de que estas organizaciones las pudiéramos llamar más bien como asociaciones de mujeres, más que feministas propiamente tal, porque no siempre ni en todos los casos se consideraban a sí mismas como feministas, o su propósito, ¿verdad?, estaba sola o únicamente dirigido al feminismo. Como lo conversábamos la otra vez, al hablar de las olas feministas y también al conversar la sesión pasada acerca de la clase y en algún momento y del feminismo, los movimientos o las organizaciones sindicales inicialmente no estaban tan dadas o estaban tan interesadas, los movimientos sindicales liderados por mujeres, a el tema de la reivindicación del voto. Entonces también, que era lo que estaba fuertemente asociado con el feminismo en esta época. Por eso creo que es fundamental también hacer esa distancia en esta época. No siempre estamos hablando de organizaciones feministas, sino más bien de organizaciones de mujeres. La Sociedad de Socorro Mutuo es el primer sindicato de mujeres de Sudamérica y yo creo que es importante nombrarlo porque da pie a distintas formas de organización o de asociación de mujeres que estaban orientados desde una mirada de la emancipación de la mujer y de varios problemas que se ubicaban en esa época, en ese contexto con la mujer, pero asociado también a el movimiento obrero y a cómo las mujeres se empiezan a organizar durante esta época. Da pie a varias organizaciones, yo no las voy a mencionar todas, pero creo que es interesante cómo esta forma inicial de asociación o de forma de colectivización de los problemas va siendo solo un puntapié inicial para un conjunto de otras organizaciones que se van desarrollando en distintas partes del territorio, que es un elemento importante. Una forma interesante en la que estas mujeres y estas obreras en algún momento pudieron compartir sus ideas e incluso les permitió el crecimiento, ¿verdad? Y de hecho el nutrir las miradas que se tenían en esa época fueron los periódicos. Yo creo que un elemento interesante de los periódicos es que da cuenta, digamos, lo decía, como escuchaba a una guionista de una película sobre el periódico La Alborada, que es uno de los que se fundó en el 1906, y ella decía, el periódico eran como las redes sociales de la época, digamos, era lo que nos permitía o les permitía a las mujeres organizadas de la época compartir las ideas principales, pero además poder nutrir sus visiones desde distintas perspectivas. Y creo que es interesante el rescate que se puede haber hecho en algún momento de cómo los periódicos, la recopilación de información que se ha hecho de estos espacios de comunicación que las mujeres fueron construyendo en Chile con el propósito de ir compartiendo ideas. Y hay registro desde el 1864 o de antes, ahí les voy a mostrar una página en la que pueden buscar y aprovechar como de revisar algunos escritos, pero yo creo que dos que destacar son La Alborada, que en 1906 con Esther Valdés permite, ¿verdad?, como desde las trabajadoras y desde la Asociación de Costureras, levantar un periódico que diera cuenta de algunas de las problemáticas que, si bien no se declara inicialmente feminista, sí ya de manera posterior, junto con un proceso como de ir levantando distintas problemáticas a través del periódico, sí termina o finaliza, digamos, declarándose bajo esta postura, y la palanca que lo que hace de algún modo es presentar derechamente ya la idea de la emancipación de la mujer, visibilizar los temas de violencia hacia la mujer y específicamente los vinculados con los problemas con el trabajo doméstico. En este momento, digamos, la lucha que se representa en los periódicos, que se representa por las organizaciones y asociaciones de mujeres de la época,
no solo está asociada con el tema de la violencia, de la desigualdad, sino que se profundiza con los problemas salariales y específicamente con lo que tiene que ver con el reconocimiento de un exceso de trabajo, digamos, debido a las labores domésticas que las mujeres evidenciaban en la medida en que estaban iniciando siendo parte ya del proletariado, la clase trabajadora. De manera posterior nace el movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, el MEMCH, que de 1935 al 53, ¿verdad? Que tiene una perspectiva como directamente feminista, y me gustaría que hiciéramos el ejercicio breve de leer uno de los documentos. Hay varios documentos del MEMCH. La organización tiene la pretensión de ser una organización de masas, o termina siendo una organización de masas, y se construye bajo la lógica de poder llamar a todas las clases sociales, incluso incluir todos los credos, y estar abierta, digamos, a las distintas tendencias ideológicas. Lo interesante de esta flexibilidad dentro de la organización es que le permite un crecimiento donde llega a tener representación a nivel nacional a través de distintos comités locales. Para la construcción de estos comités locales en los que el MEMCH se ubicaba, uno de los elementos o de las formas en las que trabajaba era a través de documentos, ¿verdad?, que dejaba, y entre uno de esos está los estatutos del MEMCH. Y este es un pedacito de uno de esos documentos donde de alguna forma lo que pretenden hacer es presentarse e ir indicando, digamos, cuáles son los elementos fundamentales que conforman la organización. Entonces, igual que la semana pasada, le quiero invitar a alguna de ustedes que nos pudiera tal vez ayudar con la lectura de este pedacito de extracto de la definición de la organización. Yo lo puedo hacer, Dani. Yeah. ¿Qué es el MEMCH? Son las iniciales del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, organización de carácter nacional fundada el 15 de mayo de 1935 en Santiago, que agrupa en su seno a mujeres de todas las tendencias ideológicas y de todos los credos religiosos, con la sola condición de estar dispuestas a luchar por la liberación social, económica y jurídica de la mujer. Las finalidades de la institución se fijaron en su primer Congreso Nacional, celebrado en Santiago los días 30 y 31 de octubre, y el 1 de noviembre de 1937, y pueden resumirse en 5 grandes aspiraciones: la protección de la madre y la defensa de la niñez, el mejoramiento del estándar de vida de la mujer que trabaja, la capacidad política y civil plena de la mujer, la elevación cultural de la mujer y educación del niño, y la defensa del régimen democrático y de la paz. Gracias, Juan. La organización es, yo diría, una de las organizaciones, o la organización decisiva en la lucha por conseguir el voto femenino. Y desde ahí Elena Caffarena es un gran, digamos, referente, no solo en la medida en que, no solo por el rol que toma como lideresa dentro del movimiento, sino porque es quien construye también las propuestas de ley para ser presentadas de manera posterior en los años siguientes, con el propósito de conseguir el voto, o digamos como un elemento, entendiéndolo también como un elemento estratégico dentro del proceso de emancipación de la mujer. Lo interesante, creo yo, del MEMCH como organización feminista es la capacidad que tuvo de articular a nivel nacional
un número importante de mujeres que estaban en disposición, ¿verdad?, a tener distintas formas de acción para poder conseguir el voto. Un elemento interesante, diría yo, fue que en algún momento, dentro de la discusión por el voto, un conjunto de mujeres se acerca, digamos, al registro electoral con el propósito de votar, porque no había ninguna restricción explícita en la ley, en la Constitución, que dijera que las mujeres no podían votar, lo que tuvo como consecuencia en el 84 una ley electoral que daba cuenta de que las mujeres estaban bajo la influencia o el yugo de sus maridos y por tanto se les, digamos, priva directa y directamente la posibilidad de votar. Sin embargo, el proceso como de construcción que se dio de manera posterior, creo que hay que ver las fechas, permitió que en algún momento durante el 33 y el 34, con un proceso como de agudización también de la lucha por el voto femenino, se aprobara el voto femenino en las elecciones municipales. En algún momento el MEMS también toma y decide tener alianzas políticas que le permitieran poder instalar la discusión de la votación del voto femenino en los distintos espacios institucionales políticos donde se pudieran abrir el espacio de la discusión. Y eso pasa con Pedro Aguirre Cerda en algún momento, cuando este proyecto que yo les mencionaba, donde una de las mujeres que ayuda a construirlos, Elena Cafarena, envía un proyecto de ley con el propósito de legislar en torno al tema del voto femenino, que bueno, es aplazado y que después no solo no es discutido, sino que es imposible que Pedro Aguirre Cerda pueda apoyar en eso. Lo que termina, digamos, en un proceso que decanta en la construcción y la reconstrucción de este mismo proyecto de ley, que se presenta y que se aprueba ya para el voto universal, digamos, no solo el voto municipal, en el 49, que es cuando se consigue, digamos, esta gran meta que aunaba las distintas formas de organización. De las distintas formas de organización o asociación de mujeres y las organizaciones feministas, pero el MEM siendo, digamos, como el principal soporte de este proceso de lucha por el voto femenino. Y aquí es relevante indicar que pasa después de la aprobación del derecho a voto para las mujeres y la participación en cargos públicos, en cargos políticos, que se genera digamos, como hay un cese del proceso de movilización o de agudización del que ya se venía dando cuenta o que era más o menos evidente. Y desde ahí, teniendo las mujeres la posibilidad de entrar a los partidos políticos, ¿verdad?, y a organizarse desde otros lugares y de otros modos, se genera una disminución de la capacidad que tenía el movimiento feminista hasta la fecha, lo que Julieta Kitur en algún momento llama como silencio feminista, y que pudiéramos decir dura más o menos hasta el periodo del 80, que es la época en la que los movimientos feministas se vuelven a presentar, agudizando el conflicto de la violencia, ¿verdad? Como presentando el problema de la violencia desde el 73, porque aquí hay un elemento que yo creo que es importante, que la reactivación del feminismo tiene que ver con la dictadura militar y con la reivindicación de la democracia. Si bien el Círculo de Estudios de la Mujer, del que fue parte Julieta Kitur, que yo diría es una de las grandes teóricas de este periodo y que sienta las bases, digamos, para la disputa y la lucha por la democracia. Yo diría que esta fecha es donde podemos decir, bueno, hay un auge nuevamente del periodo del movimiento feminista, bueno, no lo digo yo, sino las historiadoras,
Sin embargo, desde el 73, de manera inmediata, hay un reconocimiento de que las mujeres toman una labor no solo de la defensa a la democracia, sino que a los derechos fundamentales, fuertemente vinculado con que eran sus hijos, esposos, ¿verdad? Como los familiares quienes estaban desapareciendo, ¿cierto? Torturados. Sin embargo, esas formas como de asociación de mujeres o distintas formas de organización en relación a los derechos fundamentales, por ejemplo, no necesariamente se declaraban o se reconocían feministas. Y volvemos a esta distinción que creo que es relevante de hacer, que cuáles son aquellas organizaciones que podemos entender propiamente como feministas, que se autodeclaran o entienden como feministas, y aquellas que son asociaciones de mujeres y que están permanentemente en la lucha por reivindicación de los problemas de las mujeres, pero que no necesariamente se declaran a sí mismas feministas, que creo que es interesante. Dentro de este periodo hay algunos, digamos, elementos que son fundamentales, y yo creo que destacar el eslogan de la época, que es como democracia en el país, en la casa, digamos, bajo esta lógica de que la disputa política del feminismo no solo se ubica en la disputa del Estado y en la condición específica en la que estábamos en ese momento de dictadura como país, sino que también asociado con esta forma de entendimiento del feminismo que venía situando el problema al plano de lo personal, digamos, en el plano de lo doméstico y del hogar. Julieta Kittur, en conjunto con otras mujeres, fundan la Casa de la Mujer Morada, que luego pasa a llamarse solo La Morada, que es un espacio que también permite este ejercicio de resistencia a la dictadura, y junto con el Centro de Estudios de la Mujer, que permite el avance, digamos, de la construcción teórica de esta época, se levantan nuevas, digamos, referentes del periodo que permiten también el poder visibilizar digamos, el problema que había de violación de derechos fundamentales en la época. En este mismo periodo, en el 83, Olga Poblete con Elena Casparena lo que hace es refundar el MEMCH, es como el MEMCH de los 83, el movimiento pro emancipación de la mujer chilena, con el mismo propósito, digamos, en la misma línea, y con entendiendo también que el resurgir de estas organizaciones que tenían larga data de trabajo feminista, con construcción teórica, con propaganda, con formas de acción política, que habían sido referentes en las discusiones de la política pública e incluso en la agenda de los gobiernos de la época, se reactiven, da cuenta también de cómo se va rearmando, se va rearticulando el movimiento feminista en esta época. Lo que pasa después de este periodo es que producto de la discusión cercana al 89, digamos, con el tema de la transición, es que hay un quiebre dentro del proceso de movilización, y este quiebre dentro del proceso del movimiento feminista está situado en cómo se pretende llevar el proceso de transición y de qué manera, digamos, se construye un Chile post-dictadura. Y ahí yo diría, insisto, no diría yo, sino que la forma en la que se ha ido dividiendo esta perspectiva es que pareciera que hay una línea del movimiento feminista que dedica gran parte de su trabajo hacia la institución, con la construcción de organización dentro, de verdad, instituciones dentro del Estado que permitieran asegurar algunos derechos de la mujer, también a través de procesos de asesoramiento, muchas de ellas entrando a partidos políticos o volviendo a ser parte de partidos políticos. Y por otro lado, algunas también trabajando desde ONGs para la construcción del feminismo. En cambio, por otro lado, un feminismo que más podríamos llamar como autónomo, que tal vez tenía un carácter, digamos, de evidenciar que había un problema que no estaba únicamente situado en la dictadura, sino en una crítica de un modelo neoliberal, ¿verdad? De un modelo que estaba instalado, que se estaba instalando, y que por tanto este proceso de transición no podía ser únicamente el poder ir hacia la institución, ¿verdad? Y poder asegurar algunas cosas mínimas, sino que la discusión política era más profunda.
y que termina marginándose también de la discusión política hacia la institucionalidad, lo que hace que nuevamente tengamos un periodo como de disminución de la agudización del movimiento feminista y nos encontramos, digamos, con otro silencio feminista, con esta cita, digamos, con esta forma en que se conceptualiza, digamos, en algún momento, que es desde, digamos, el 2000 o un poco antes, diría yo, en adelante, y que es precisamente este periodo en que gran parte del ejercicio de discusión acerca de feminismo estaba más bien orientado hacia la institucionalidad que hacia el desarrollo de la articulación del movimiento social o de la construcción de las ideas propias de la defensa del movimiento feminista desde las calles. Y desde aquí en adelante hay algunas propuestas de cómo este proceso de articulación se ha rearmado de manera posterior al 2008-2011 con un proceso de agudización de las movilizaciones sociales en general en el país. Y esta parte, en vez de hacer yo, digamos, la construcción de cuáles han sido esos hitos que han marcado el proceso, me gustaría que hiciéramos nosotras mismas el ejercicio como de preguntarnos cómo hemos vivido o qué hitos destacaríamos desde el 2008, 2011 en adelante, y que para nosotras ha hecho que sea más o menos evidente que estamos en un periodo en el que hay una rearticulación del movimiento feminista y hay también una intención evidente o clara de poder ir evidenciando formas de violencia machista y patriarcales. Para eso, antes de que lo compartamos, les voy a pedir que hagamos el ejercicio de manera individual, de darnos unos 3 minutos, que yo creo que es suficiente, lo voy a cronometrar, de escribirlo. Y les pido que lo escriban porque creo que es un buen ejercicio no solo el hecho de hablarlo, sino que nos demos un momento de poder escribir cada una de nosotras como cuáles son esos hitos o hechos específicos que podemos evidenciar para después ir compartiéndolos y comentando. ¿Hay alguna duda con la instrucción? ¿No? Ya, bien. Voy a dar los 3 minutos entonces. Disculpa, del 2008. 2008-2011 en adelante, ¿qué Ya. hitos? Sí. Bien, voy a empezar con los 3 minutos entonces. Voy a hacer cronómetros. Y yo también voy a aprovechar de escribir.
Bien, nos quedan 10 segundos para que podamos ir cerrando. Estamos. Bien. Ahora me gustaría escucharlas. Yo creo que la idea es que podamos ir compartiendo esto también bajo la lógica de cómo conectamos nosotras con estos hitos o estos momentos. Que incluso tal vez, si quieren compartirlo, qué pasaba como qué impresiones teníamos de esto que estaba ocurriendo, cuál era nuestra posición, como que yo ahora hice el ejercicio de recorrer y dije, en este periodo no me declaraba feminista, después pasó esto, como que fue como, voy viéndolo evolucionando, digamos, como en los años que fui escribiendo también cómo se iba, cómo yo me iba vinculando con cada uno de esos procesos de movilización. Así que abro la palabra para quien quiera iniciar. Dale, Omar. Yo quiero partir, pero justo tocaron el timbre, así que dame un segundo. Ya, no hay problema. ¿Quién más se anima? Ahí la Esperanza prendió la cámara. Ya, gracias. Bueno, en esa época, por lo que yo recuerdo, estaban las movilizaciones estudiantiles como muy fuertes. La Revolución Pingüina, ¿cierto? Y todo ese periodo de alta movilización donde aparecieron muchas mujeres a la cabeza, que eso era para mí maravilloso, porque ya no eran siempre los hombres los que estaban ahí como liderando estas luchas, ¿cierto? Sino muchas mujeres que eran como representantes de las escolares, de las universitarias, ¿cierto? De todas y todos y todes, y eso era maravilloso. Lo otro que recuerdo también era que las marchas empezaron a ser más artísticas, que tenían un poco más de connotación escénica, ¿cierto? Carnavalera. Yo en esa época participaba en una escuela de carnaval, salíamos a las marchas a bailar, a tocar, ¿cierto? Entonces era como bien entretenido e interesante porque terminó siendo como un espacio cultural, ¿cierto? Y no solo guerrillero, ¿cachai? Como que empezó a tener un tenor más familiar también, como más integrador y con la familia, niños, abuelitos, abuelitas, etc. Y en 2011 yo fui madre, entonces a nivel personal, como que se me despertó el tema del feminismo por lo que implicaba la maternidad en mi existencia, ¿cierto? Como decir, cómo cambia mi vida y cómo la vida del otro, ¿cierto? No cambia tanto, ¿cachai? Y cómo tengo que hacer renuncias y el otro no. Entonces ahí empecé como a cuestionarme harto este rollo como de mi ser mujer en la maternidad y a meterme en este mundo más como del feminismo que era más desconocido para mí en esa época. Eso contarles de mi experiencia en estos años. Gracias, Cami. Esperanza, dale más. No, yo solo ponía la cámara para, para hacer presencia. Me da un poco de vergüenza porque, o no sé si de vergüenza, me doy cuenta que todo lo mío a través de eventos deportivos, ¿no? O algo así. Pero está perfecto. De hecho me faltaba. Estoy como entrando a la universidad en ese momento y está como mi etapa con el fútbol. Los primeros equipos de fútbol que tienen mujeres, equipos grandes como la Chile. Después teníamos el Mundial Sub-20 en el 2000, ya no me acuerdo, 2008, el 2008. Entonces es como, bueno, las mujeres también tenemos aquí espacio y era entretenido. No sé cómo habrá sido la organización para que hubieran logrado tener mujeres jugando fútbol y un mundial. Así que me imagino, me saco el sombrero por las cabras o los cabros que apoyaron eso. Después también está como el proceso de Michelle Bachelet, la primera elección, el segundo periodo.
También por ahí los movimientos estudiantiles, que son dos partes también, o como dos ciclos. Después por ahí, estamos hablando de más de 10 años, ¿verdad? Sí, 21, 12, dependiendo. Están algunos logros también de mujeres en el deporte que no es como lo hegemónico que es el fútbol, las marcianitas que están por ahí, que creo que es un poquito antes, pero se hace harto renombre, ese es hockey en patines, también está el handball, creo que estoy confundida porque la del handball bueno, pero hay hartos representantes de colectivos. Esto último que pasó, que las mujeres del fútbol clasificaron a los Juegos Olímpicos, que hizo que fuera una de las primeras agrupaciones, no agrupaciones, nominaciones o delegación chilena con tanta mujer, solo porque habían ya 23 mujeres futbolistas. ¿Qué más? Y bueno, ya también las tesis y, y creo que ahí cierro, no escribí más. Gracias, Esperanza. Harto. Mm. No había pensado. Oye, Desde- yo no sé por qué a la Esperanza le da vergüenza hablar de deporte. A mí me da vergüenza ser tan sedentario. Pero además es súper, para mí por lo menos, es como bien novedoso escuchar cómo las mujeres se organizan en torno al deporte. Bueno, las mujeres tienen que organizarse en torno a todo porque para todo les cuesta más. Pero, por ejemplo, citando un poco las imágenes que ponía la Dani al principio de estos periódicos, principios del siglo XX, por ahí, en que, bueno, muchas de las primeras asociaciones de trabajadores o de gremios comenzaron políticamente, pero primero en torno a espacios de recreación como los equipos de fútbol, todas esas cosas. Entonces es súper lógico y ahí yo no sé la Esperanza si es que tiene más conocimiento de eso que pasa con las mujeres cuando se juntan a jugar una pichanga, conversan de política o de las cosas que les aquejan en común, no sé, me da curiosidad. Es que igual hay que partir por el hecho de que, no sé si por el 73 o no, pero se nos ha separado, o que es algo de la cultura actual, y es en donde tratan de separar la política no tan solo de lo privado de las mujeres, sino que también del deporte. Entonces, nosotras y nosotros, clubes de masculinos, no hablan no hablan de política, porque como dicen en la mesa no se habla de religión, ni de política, ni de deporte, ni de fútbol. Entonces, cuesta, pero todo es político, po. La organización deportiva es política. Yo represento o trabajo en la Fundación Clubes, que por eso también llegué a ustedes, porque hemos hecho alguno que otro trabajo. Y es que mm, es muy fácil organizarse a través de la necesidad de organizar un partido o que las mujeres tengan el espacio, los recursos para desarrollar la actividad, ya sea de recreativa o de competencia. Entonces, uno de los primeros clubes de Latinoamérica de fútbol se realiza aquí en Chile. Se gestiona en Santiago y se llama La Flor de Chile. Y las jugadoras eran también las directivas, pero era un directivo solo de mujeres, solo de mujeres. Y se dice que es el primero en Chile, primero en Latinoamérica porque es el primero registrado oficialmente. No, no manejo más información si es el primero en realidad, pero oficialmente es el primero, la Flor de Chile. No sé si responde la pregunta, pero hablar de la organización es hablar de política. Sí, no, bacán. Sí, pues no, oye, me acuerdo que una vez fueron para allá, para la librería, pues, y, bueno, ahí nosotros le hicimos unas donaciones de libros, de deporte que teníamos, y ahí nos tuvimos algún contacto con la fundación. Bacán. Gracias, Esperanza. Y qué bacán que se pueda ir como ordenando, manifestando hitos desde otros lugares, como no solo desde la calle, sino que como otras formas de manifestación de organización también es evidente que la presencia de las mujeres. Daniel, habías levantado la mano. Sí, no puedo prender mi cámara porque no sé qué le pasa a mi computador, pero ya está. Sí, había anotado algunas cosas, anoté también algo que había mencionado, creo,
las movilizaciones del 2011, es que yo igual era chica, entonces no tengo tanto recuerdo, pero yo tenía como 11 años en esa época. Pero recuerdo mucho a la Camila Vallejo, como en todas partes y todas queríamos ser Camila Vallejo, entonces era bacán. Pero sí recuerdo, bueno, también yo en esa época entré en un liceo de mujeres que era muy feminista, es muy feminista y fue muy lindo también estar ahí. En el 2018 entré a la universidad y en ese año hubo como un movimiento feminista muy fuerte, como de tomas feministas por distintas situaciones de acoso, eh, en donde, bueno, hubieron tomas, hubieron movilizaciones. De hecho, me acuerdo mucho del 8 de marzo del 2018 porque fue muy grande y fue muy bonito. Eh, también, bueno, también creo que todo el proceso del 18 de octubre tuvo un tinte muy feminista porque también dentro de ese contexto surgieron las tesis, hubieron muchas manifestaciones feministas, como que se dio un ambiente muy en ese sentido. Igual me gustaría mencionar el proceso constituyente, a pesar de que no llegó a buen puerto, surgieron muchos debates al respecto del aborto, de el trabajo doméstico, y creo que eso también fue enriquecedor a pesar de que no se hubiera logrado llegar a tener una nueva constitución. Igual fue importante tener esos debates que aparecían en la tele, que como que estaban todo el mundo conversando sobre esas cosas. Y también que tuvimos la primera, o sea, tuvimos una mujer mapuche en un cargo público importante, que fue Elisa Loncón, y creo que eso igual es súper destacable. También puse, pero no sé, que bueno, el gobierno de Boric partió con un gabinete mayormente conformado por mujeres. Creo que eso igual es algo importante, como que intenta marcar. No sé si se va a lograr mantener, digamos, en el tiempo, porque igual ya han habido algunos cambios, han salido algunas ministras, pero creo que intentó dar una señal. ¿Y eso? Súper. Gracias, Daniela. No sé si Danita o Anaís quisieran agregar algo. Em, no. Israel, ¿tú quieres mencionar algo bonito? Eh, bueno, la verdad no reflexioné mucho porque decía ahí para nosotras en la pregunta, entonces pensé que iba más dirigida a ustedes. Yo la verdad tuve una experiencia más bien de espectador frente a todo el movimiento feminista. Eh, Igual desde la librería, al menos desde que la tenemos del 2015, hemos ido apoyando, vinculándonos, pero siempre como cumpliendo ese rol como de, digamos, colaboración, ¿no? Pero a mí, en términos así como de hito, no se me, por lo tanto, no se me viene ninguna así como tan específica, pero sí en términos generales pienso en todo lo que renovó el movimiento social y la política desde que se dio este auge. Em, Creo que incluso de manera más significativa que otros movimientos anteriores que habían sido, no sé, por ejemplo, desde los Pingüinos, el 2006, eh, porque siento que el movimiento feminista tuvo como más claridad en ese sentido, ha tenido, y también más, digamos que aprovechó, utilizó mejor las herramientas, creo yo, de la política, digamos, de la política en todo sentido, en el sentido amplio, ¿ya? Del repertorio de acción, como dicen los sociólogos, fue bien amplio desde lo cultural, lo, digamos, comunicacional, las calles, etcétera. Entonces, como que lograron ampliar, digamos, ese margen. Eh, La verdad no sé en este momento cuál es el grado, digamos, de vitalidad que tiene ese movimiento. Creo que también ha vivido lo que le ha pasado a toda la política últimamente, que estamos como en una especie de bajón quizá, retirada, repliegue social frente a las demandas, las movilizaciones. Eh, pero son ciclos. Yo creo que ahí, así como todo el resto de la política, digamos, más de base social,
de los movimientos sociales tendrán que reinventarse para el ciclo que viene después. Eso podría decir a grandes rasgos. Gracias, Israel. Yo pensaba algo muy vinculado a lo que planteaba la Daniela como con el proceso constituyente, pero voy a partir desde atrás. Yo soy como de esa generación que estuvo movilizada el 2008, el 2011, después del 2015, como el 2008 por los pingüinos, el 2011 por la gratuidad, el 2015 por la carrera docente, 2018 con el feminismo y el 2019 en la calle. Y justo fui como secundaria, universitaria, digamos, profesora, como que tengo, le tengo harta movilizaciones Le en la tocaron todas. cuenta. Todas las movilizaciones, excepto 2006, digamos, que es la única que Sí. me Ya, salvé. a mí me tocó, pero yo estaba en la universidad el 2006, pues, pero sí en ese momento la universidad, los estudiantes universitarios como que también pues, cumplimos ese rol como de ir a apoyar a los secundarios. Entonces igual también recorrimos harto el liceo, Me pero acuerdo sí, que nosotros allá bueno, en el liceo estuvimos en toma, pero yo no tengo recuerdos en ese 2006 de haber hablado de feminismo. Sí, o sea, del no, 2008, perdón, haber hablado de... No, 2006 en el liceo. yo tampoco lo vi. Y ni Pero el siquiera en los 2000, liceos de niñas, que también fuimos a veces como a pasar un no estaba documental, tan así, presente. tampoco, no. Fue como bien Sin embargo, explosivo en ese sentido, porque del 2010 en adelante como que ahí agarró más, pero antes, el 2011 recuerdo muy bien como un momento de que un compañero de la universidad, que es quien me había acompañado en varios procesos de formación política, me pregunta directamente qué opino sobre el aborto y si yo era feminista. Y para mí fue como que me generó un impacto en ese momento la pregunta, porque, bueno, además fue muy como en un contexto de fuera de los espacios políticos, como muy una conversación, digamos, ahí en la fogata, en la puerta de entrada, en la toma de la universidad, digamos. Con harto frío en Talca, por lo demás. Y, y claro, como que ahí también una vuelta a decir, bueno, ¿qué pienso yo sobre esto? ¿Realmente tengo una posición tan clara, digamos? Y el 2015, con la discusión sobre la carrera docente, eh, estaba muy presente en los argumentos, en las discusiones, el el alto nivel de feminización en el mundo de las trabajadoras de la educación. Que en ese momento era un argumento que se plantea, o sea, más que un argumento, era un tema que se comentaba harto, pero no había mucha profundización. Sin embargo, el 2018 para mí marca un hito muy importante porque el pleno proceso de movilización feminista yo había llegado hacía muy poquito de vivir acá a Santiago y mis alumnas en el colegio donde yo trabajo hasta hoy día, que está ubicado en Las Condes y que es de religiosas, pero que es un colegio gratuito que trabaja con estudiantes, que lo trabaja con alumnas de clase alta. Una de las chicas me dice, profesora, está pasando algo en Chile y como hagamos algo. Y yo como, bueno, hagamos algo, no sé qué es ese algo, pero hagamos algo. Y conformamos en ese momento un espacio que llamamos con el tiempo Comité de Género. Y el Comité de Género se empezó a juntar a la hora de almuerzo. Nos cerraban las salas, digamos, no sé si se los había comentado en algún momento. Eh, nos decían que no nos podíamos juntar, nos juntamos firmas para que las chiquillas dejaran de usar pantalón, y con ellas es con quien yo me formo en feminismo, con ellas es con quien yo me declaro a mí misma como feminista, y con ellas es con quien comienzo todo este proceso de aprendizaje, perdón, tengo una gati aquí, con todo el proceso de aprendizaje, digamos, de volver a colectivizar, volver a organizarme. Llevaba 2 años fuera de la organización producto de los estudios, eh, y fue con las alumnas. No, con ellas llevamos procesos de movilización,
y importantes dentro del colegio, y yo creo que fue un espacio de formación tan importante que el año pasado nos juntamos en algún momento, varias de nosotras, hay alumnas con las que todavía mantengo contacto, sobre todo porque lo que hicieron las chiquillas fue, aunque en ese momento no lo entendíamos con tanta claridad, tener una perspectiva feminista incluso desde la perspectiva pedagógica, en la medida en que no era solamente que la profesora entraba a la sala y explicaba cosas, sino que nos dividíamos los temas, las chiquillas llegaban con formación, algunas de ellas pudieron mencionar que estaban, ¿verdad?, como en transición, como evidenciar cuáles eran los problemas de violencia en la escuela. Con eso también evidenciamos algunos temas de acoso por parte de profesores. Y para mí ese ejercicio fue tan decidor que desde ahí en adelante el proceso de organización feminista para mí ha estado presente permanentemente. Después de eso ingreso al movimiento por la unidad docente, abrimos el área de feminismo, el 2019 nos seguimos organizando, participé de una asamblea feminista en el territorio, como siento que todos los procesos de movilización fueron sentando de algún modo camino para lo que para el trabajo que se desarrolla hoy día. Y ahora, hoy día, para este 8M, con el sindicato con el que trabajo, vamos a sacar un fanzine con 4 relatos escritos por 4 profesoras sobre qué significa ser mujer y trabajadora de la educación. Y yo creo que es como un momento importante a nivel sindical en el que nos sentamos de manera autogestionada, además, no dependiendo, no siendo una demanda, a pensar como desde el sindicalismo, desde la organización, qué significa ser mujer y estar como en el mundo de la educación. Todos esos procesos, siento yo, se han dado por esta agudización, digamos, del movimiento feminista, y yo quisiera nombrar una organización que me parece que es fundamental dentro de este periodo, que es la Coordinadora 8M. Y creo que la Coordinadora 8 de marzo, como en conjunto con varias otras organizaciones feministas, como el Círculo Amanda Labarca o Radofem, son organizaciones que han venido a marcar una forma distinta de poder organizarnos también, ¿verdad?, desde el feminismo y no solo desde, yo diría especialmente la Coordinadora 8M, específicamente desde el feminismo, levantando una demanda súper clara y relacionada con la perspectiva internacional también que se ha dado de ir en contra de las distintas formas de violencia y sobre la violencia sexual también. Y agregaría que yo creo que es un hito importante como la discusión del aborto en las 3 causales, y que de manera posterior en el proceso constituyente se da también como a mayor profundidad. Con eso yo veo el panorama, digamos, y pienso en todos estos años, como en todos los hitos y los distintos momentos, y es interesante cómo ya este último periodo de agudización de los procesos de articulación del movimiento feminista nos cruzan de muchas formas, desde muchos lugares y de muchos modos, como pienso en la Esperanza que habla desde su quehacer cotidiano, como desde el deporte, como cómo lo veo en el deporte, cómo lo veo en el hacer, cómo veo a quienes son referentes también. Y como lo dice la Cami, además, incluso desde el maternar, como hoy día se va transformando esa idea de maternar en función de estos distintos hitos y de este proceso de articulación de los movimientos feministas. Entonces pareciera que estas ideas, digamos, del movimiento feminista no son solo una construcción de cómo discutimos el mundo político, cómo construimos el Estado, cómo construimos, ¿verdad?, el espacio personal, sino que cómo se impregna nuestro cuerpo, sino que también cómo está vinculado con cómo situamos o de dónde situamos nuestras formas o nuestras vivencias. Y por último, y por eso mismo, me interesaba que la última, como el último ejercicio que pudiéramos hacer dentro del curso es poder ir mencionando a aquellas mujeres que nos han acompañado entre este proceso, tal vez en ocasiones sin siquiera saberlo. Sin darnos cuenta, les voy a dejar ahí el link para que quien quiera pueda ir subiendo las fotos, de aquellas mujeres que nos ayudaron como a, digamos, no sé si tomar conciencia es la palabra, pero avanzar en este camino de hoy día pensar el feminismo, pensarnos desde el feminismo
y tener una mirada distinta de la realidad. Yo voy a subir mis fotos, que las estuve buscando por ahí. Y les voy a dar el espacio para que ustedes puedan ir subiéndola. Si hay alguien que no la pueda subir, como les invito a que la puedan mostrar, la puedan compartir, porque la idea es que vamos compartiendo quiénes son estas personas. Entonces, como la idea es abrir nuevamente la palabra para que quien quiera pueda ir comentándonos a quién escogió, por qué la escogió, como en qué medida marca o influye en ustedes. Me súper aburrí en la primera parte porque pensé que íbamos a estar muy cortos de tema. Igual que... bien, ¿hay alguien que quisiera presentar? ¿Mostrar la foto? La esperanza está como... que quisiera comentar quién es la persona, o tal vez no mostrar la foto, pero comentar quién es la persona. Dani, ¿la copio y la pego? ¿Esa es la idea? Sí, ¿Cortar, puedes pegar? subirla. Ah, ya. Sí, puedes subirla. Hay una parte, si quieres te puedo mostrar cómo hacer. Aquí ustedes van a... hay un recuadro que dice insertar imagen, subir de ordenador, y ahí suelo. Se tienen que meter al link que está en el chat. Ahí tengo 4 personas conectadas. Oh, voy a prender la luz por mientras. Les veo conectados. Bien, no sé quién quisiera comenzar. Comentar. Ya. ¿Puedo partir yo? Que ya, pues creo que, no sé si se ve la foto que puse. Sí, la voy a compartir. Ya. Ya, en verdad no puse a una persona porque son mis amigas. Entramos todas a un liceo de niñas y como en tercero medio nos hicimos amigas todas finalmente y fue una etapa súper linda porque todas como que, no sé, fue bacán. Creo que nunca he tenido amigas con las que he compartido de esa manera, como hablar conversar en los recreos sobre cómo comprender cosas, sobre feminismo también, aunque igual tengo que decir que en ese tiempo no sabía mucho sobre feminismo, pero creo que gracias a ellas como que me impulsé de caleta para poder aprender y querer entender. Eh, También creo que todas ellas como que me enseñan distintas cosas porque son todas distintas y tienen distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintas formas de ver las cosas. Entonces creo que eso ha sido muy bacán y no sé, creo que no sería yo si no hubiera tenido estas amigas. Qué bonito. Muchas gracias por compartir eso. Qué lindo que de repente es como algo tan personal. Gracias.
No sé si hay alguien más que quisiera compartir. Los veo ahí conectados, pero no sé si han tenido problema con subir las fotos, no tienen fotos. Eh, bueno, yo no tengo la foto en el computador, entonces puedo mostrarla acá en el teléfono. Ya, dale, no. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que se vea. Ahí, ahí está mi mamá con mi sobrina. Mm. Así que son dos mujeres también, más de una. A mí me pasa que esto también va a ser bien personal porque no es como en la política, quizás lo que se espera más. Porque a mí me ha pasado que últimamente, eh, bueno, yo incluso físicamente soy igual a mi papá. ¿Ya? Entonces es una cosa bien chocante a veces. Ya, sobre todo porque uno ve que, o sea, uno cuando ve al viejo es como que ve muchas cosas que no quiere ser porque son a la antigua los viejos, más como son más tontos, no sé. Y para mí siempre ha sido como bien eso, como, oye, así, tratando de diferenciarme porque es un parecido muy evidente en todo sentido. Y me pasó, y últimamente me empezó a pasar, por lo tanto, en ese proceso que me fui dando cuenta de lo parecido que era mi mamá también en muchas cosas que nunca me había dado cuenta en mi vida, ¿ya? Mi mamá también es profesora incluso, entonces, pero como que uno no nota esas cosas, pasan desapercibidas hasta que se la empieza a pensarla. Incluso una vez la Pauli que estuvo la semana pasada moderando acá, ella ha hecho hartos talleres en la librería de literatura principalmente. Entonces una vez yo a mi mamá le regalé para su cumpleaños un taller, ¿ya? Un taller de los que hizo la Pauli. Entonces la Pauli, por lo tanto, sabía lo que en el taller trabajaba en escritura y todo lo demás. Entonces, ahí mi mamá escribió, leyó, compartió. Y después el año pasado también con la Pauli hicimos unos talleres literarios en el liceo donde yo trabajo. Entonces, como que yo también ahí pude escribir y leer, pues. Entonces, como que la Pauli me queda mirando y me dice, tú escribís igual que tu mamá. Así como, me dice, en serio, mira, aquí está lo que escribe tu mamá. Y así lo lee tu mamá, igual que tú. Entonces, y yo nunca con mi mamá he compartido eso. Entonces, como que son cosas que uno dice, wow, así. Entonces, ir descubriendo esos vínculos tan como incluso inconscientes a veces, ha sido súper rico porque como que he podido eh, saber un poco más de mí también. Y también está la sobrina ahí, la Ambarita, eh, que también ha sido bien divertido porque también mi mamá me dice, oye, la Ambarita es igual a ti cuando eras una guagua. Así, entonces como que me molestan. eh, Incluso en el carácter, porque así me parada el hilacha, así, o sea, como, o sea, no parar el hilacha, sino que con la pluma parada, porque es como media rebelde, así. Cuando hay algo que no le gusta, se enoja. eh, entonces, también, y bueno, cuando yo la voy a ver, ella como súper afectuosa conmigo, que no la veo tanto como quisiera. Eh, entonces, como que también ha sido rico verla, irla viendo crecer, y bueno, yo le llevo libros, le regalo libros, le gustan los libros. Y, y como que la veo y digo, oh, pucha, buena, bacán, por otra razón más para seguir en la pelea, po. Así que bonito también por ese lado, también algo que, como un aliciente para seguir el camino. Gracias, Israel. Además de empezar, o más que empezar, que nosotras terminemos hablando desde el lugar de lo personal también, ¿no es cierto? Cómo nos vamos vinculando con estas historias. No sé si Esperanza, Daniela, Dani estaban ahí, quisieran, o sea, perdón, Carmen, porque la Dani ya presentó. Quisieran compartir como No tuve imágenes. problemas ¿cómo se llama? Para compartir las fotos, no sé por qué no me resultó, pero se las puedo mostrar por acá. Hagamos eso. Bueno, ustedes me dicen si se ve. Mm.
Qué linda, qué alegre. Ya, Sí, se ve bien. ¿se ve bien? Ya. Ella Sí, es se mi ve. abuela. Nació en 1930, falleció el 24 de mayo del 2020 para la pandemia y fue mi referente y mi ser de admiración. Es una mujer que viene del campo, nació en Cauquenes, pero que siempre fue muy inteligente y la familia la motivó a estudiar en Santiago. Entonces, considerando su época, ¿cierto? Que era como poco común que la mujer fuera a estudiar, menos como ir a la capital, ¿cierto? Ella se envalentonó y juntó dinero y se fue a Santiago. En ese tiempo era una carrera técnica que era nutrición, pero luego la Universidad de Chile la profesionalizó y sacó su título profesional de la Universidad de Chile como nutricionista, una de las primeras del país, así que siempre fue eh, como les decía, mi admiración, porque ella amaba su profesión, amaba su trabajo, amaba a sus amigas, siempre fue muy sorora sin que se conociera esa palabra, como siempre me enseñó la importancia de la amistad, la importancia de protegerse entre las mujeres, la importancia de darse apoyo. eh, y de verdad fue para mí una persona muy, muy, muy importante. Así que eso, les comparto a mi hermosa abuelita Narda Torres Yepes, que está en el cielo en este momento. Qué lindo, Cami, gracias. Así que sí, ella fue una gran mujer. Muchas gracias, que una de las primeras nutricionistas en Chile. Sí, de hecho ganó premios y todo. Y cuando falleció, el Colegio de Nutricionistas de Chile le mandó una condecoración. Fue profesora de la Chile también, fue docente de la carrera de nutrición y evangelizó con su carrera a muchas personas. De hecho, muchas personas, hijos de mi mamá, de mis tíos, estudiaron nutrición gracias a ella, porque ella decía, vengan a mi casa, yo les enseño, la nutrición es maravillosa, yo les explico y los cálculos y las recomendaciones. Contaba sus historias que atendió a la Violeta Parra en el San Juan de Dios, me contaba de ella, ¿no? Una cantidad de historias muy entretenidas, así que una mujer muy, muy culta y maravillosa. Me encanta, qué buena historia. Bien, no sé si hay alguien más que quisiera compartirlo. Si no, todo bien. Ya yo también tuve problemas para publicar, yo pensé que iban a, no tan solo para poner la imagen en el documento, sino que también para identificarla. Em, porque, bueno, al final me decidí, voy a ponerla desde acá. ¿Cómo lo hago? Doy vuelta aquí. No sé si se alcanza a ver bien. Ah, Ella es mi abuelita, se murió hace poco, hace menos de un mes. La tuvimos aquí en mi casa, pero eh, ¿por qué la menciono? Porque mis dos abuelitas, porque por parte de mis ancestros, por así decirlo, o por estos regentes que eran tu figura de abuelos, mis dos abuelitas fueron muy potentes. No tengo la foto a mano de mi otra abuelita, por eso no está aquí. Pero ella se llama Margarita, o se llamaba Margarita, y mi otra abuelita se llamaba Ilia, y yo tengo los dos nombres de ella. Entonces, en parte tengo personalidades, inconscientemente asumí personalidades como las de ella, o su fortaleza. ¿Y por qué me costó decidir la persona? Porque yo vivía en un mundo en donde la mujer era muy fuerte, era muy participante, principal, tenía voz, tenía voto, tenía poder. Y yo no me doy cuenta de la desigualdad que hay en este mundo de género hasta hace muy poco, porque igual vivía en una burbuja en donde el colegio nos permitirían ser líderes o lideresas. En la universidad no lo tuve que vivir mucho porque estaba full como con deporte en alto rendimiento, y aún así en el deporte también fui lideresa.
Lo que a mí me pasó y cuando tuve que buscar algún referente en sí fue cuando llegué al deporte como coach y no se me cerraron puertas, pero empezaron a denostarme. Y ahí yo me di cuenta y fue mucho más real el hecho de que no hay una igualdad, no hay una equidad y tampoco te miran por igual, po. O sea, y aparte que usan métodos, no quiero, me gustó mucho el feminismo que no tiene, que no evoca lo esencial, ¿verdad? Pero sí tratamos de entender que las mujeres, no tratamos, sino que hay una forma en que las mujeres se relacionan que es mucho más natural, que es, yo hablo de un liderazgo horizontal y en el deporte hay mucho un liderazgo vertical y yo dentro de esa verticalidad estaba al último, po, en el último escalón. Entonces ahí lo empecé a ver y es por eso que estoy en este curso, porque no lo identifico y tampoco pude ver una mujer representada. Sí, pensé en Gladys Marín, pensé en Michelle Bachelet, pero de nuevo son la misma figura, la misma representación de mis abuelas, es algo lejano que no tiene como un eslogan de feminista en ellas, pero aún así me sale un referente y alguien que me evoca la mujer como algo principal, ¿no? Como ser las protagonistas de su historia. Eso. Gracias, Esperanza. Oye, bueno, las abuelas ahí marcando tendencia, ¿no? Yo también voy por ese camino. No es mi abuela, es mi bisabuela, y yo no la conocí, que es esta mujer que está acá. Y hace muy poquito, mi tía abuela, la hermana de mi abuela, era quien se había quedado con el collar de perlas que tiene mi bisabuela. Hace menos de un mes, para el cumpleaños de ella, cumplía 84 años, 83 años, mi abuela tiene 87, me dice que me va a regalar, que decidió que me iba a regalar a mí el collar de mi abuela, de mi bisabuela. Se heredé ese collar. Y yo no sé si mi tía lo hizo sabiendo o no sabiendo, que de algún modo la mayoría de las conversaciones con mi abuela, donde hablamos de mi bisabuela, yo intento indagar un poco en quién era ella. Primero porque mi familia tiene como, las mujeres se han dedicado a la dirigencia social en varias ocasiones. Mi abuela fue parte de la Juventud Obrera Cristiana, fue parte de la Toma de la Victoria, mi mamá fue dirigente poblacional durante hartos años. Después yo soy dirigente sindical, tengo, pero cuando hablamos con mi abuela, mi bisabuela, me doy cuenta de que muchos de esos elementos que tienen que ver con trabajar en espacios colectivos están relacionados con ella. Y la historia que cuenta normalmente mi abuela es que un día llegó a la casa a buscar a su mamá y le preguntó como, oye, ¿dónde está mi mamá? Y la familia le dijo, bueno, ¿lo supiste? Se fue a tomar un terreno. Y ese terreno era en La Victoria. Nos tomó un terreno, se tomó 3. Y se tomó 3 para mi abuela y mis 2 tías abuelas. Y mi abuela dijo, embarazada, dijo, bueno, vamos. Y antes de eso, cuando en el primer lugar, en la primera casa, en la Germán Riesco, acá en Santiago, mi bisabuela también fue parte del proceso de movilización de recuperación de los terrenos donde ellos se ubicaron. Y ella agarró sus cosas y se fue a conseguir ese terreno para poder tener vivienda. Y mi bisabuelo dijo que él no iba a hacer eso. Que si ella quería tenía que arreglárselas por sí sola. Y después de una semana que la mujer no volvió, que se llevó a los cabros chicos, que instaló la carpa y que tenía el lugar instalado, el caballero tuvo que agarrar sus cosas y caminar hasta allá y instalarse con la señora, porque la señora ya se había tomado el terreno y ya tenía casa y es un espacio donde mi abuela y sus hermanas crecieron.
esas historias que va contando mi abuela, a pesar de que yo no conocía a mi bisabuela, me hacen saber, creer que esa fuerza y ese ímpetu que ella tenía es el que han heredado de las mujeres de mi familia. Me parece que es una línea importante de rescatar. Y ahora sí, quiero compartir con ustedes, es que tal vez es muy largo, es un videíto, pero no te alcancemos. Es como 8 minutos. Ustedes me dicen, dedito para arriba, ¿le damos o cerramos? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Sobre el mensch, las pioneras en el feminismo. Es el final de una charla, pero creo que es un buen registro bien emocionante como de los procesos de construcción de organización feminista. ¿Se escucha, no? Se ve un poquito cortado. He encontrado 888 cartas que develan una historia que no está en los libros. Nadie la había nombrado siquiera. Ha estado guardada y archivada dentro de bibliotecas y museos, como si no nos perteneciera, como si estuviese muerta. Yo soy Jimena Giles Moreno, historiadora, y me declaro abiertamente feminista. La persona que más influyó en mi vida, en mi pensamiento, en mi forma de ser, fue Elena Caffarena Moriche. Desde muy chica aprendí que Elena Caffarena no era mía, era mi abuela, sí, pero era de Chile, era del mundo, era de todos. Elena fue esa líder del MEMCH a la que debemos rendir tributo. El MEMCH, tenemos hoy claridad, que estuvo presente desde el norte de Chile, desde Arica, Iquique, hasta Magallanes. Llegaba una directiva, hacían una reunión, convocaban a las mujeres del lugar, entregaban el programa del MEMCH, entregaban el periódico La Mujer Nueva y esto comenzaba a funcionar. Lo interesante es que la forma de hacer política, la forma de funcionar, era por carta. Fue una institución pluralista en que se llamaba a mujeres de todas las ideologías, de todas las clases sociales, de todos los niveles económicos. Ahí teníamos nosotros universitarias, profesionales, teníamos obreras, teníamos empleadas, dueñas de casa. Y todas teníamos una cosa común, que era luchar por la emancipación de la mujer. Una emancipación económica, una emancipación social, una emancipación jurídica. Julia Álvarez Castro. ¿Tú perteneciste al MENCH, pues, mamita? Claro. ¿Y tú qué te recuerdas de eso, cuando ustedes se reunían todas las mujeres? Eran muy decididas. Proponían una cosa en forma y todas de acuerdo. Y todas cooperaban. Sigamos adelante, compañeras, cerramos hasta lo último. Y partíamos así
hacíamos los programas. Abusaban con tanto con las ciencias. Ya con esa experiencia uno dice, yo pasé por esta etapa y decía, bueno, etapa. Etapa bonita, porque no está inventando esa etapa uno, la gente. Etapas lindas que pasaste, que no a todos nos gustaría haberlas vivido. Claro. Linda, pues, mamita. Luchar porque las mujeres seamos libres ahora. Sí, ahora. Por tener derecho a voto. Los partidos no tenían mucho interés en la aprobación del voto. Para ellos era una incógnita. A pesar de que ya el resultado del voto municipal era un antecedente. Mire una cosa curiosa. El voto municipal se obtuvo con una lucha de solo 1 año, mientras el voto político se obtuvo con una lucha de más de 20. El trabajo de Elena como secretaria general del MEMS, de saber que íbamos a estar en el futuro, ustedes y yo, tomando este acervo y haciéndolo nuestro y sacándolo a la luz. ¿Por qué? Porque todas esas cartas, en vez de llevárselas el viento o el tarro de la basura, fueron archivadas. Y me imagino yo como si las hubieran metido en una botellita y las hubieran mandado en un mensaje en el tiempo para estas nuevas generaciones, para que nosotros pudiéramos entender cómo es que tenemos estas antepasadas feministas y cuánto costó levantar este movimiento y obtener los primeros logros. No hay memoria si no queda estampado, si no hay un pequeño relato, si no se puede referir a una determinada serie de artículos, por ejemplo. Si no queda la letra, a la letra estampado el hecho, se pierde la memoria. Hoy emprendo una búsqueda, como una menchista del futuro, con la ilusión de encontrar fragmentos de esta historia robada, callada, invisibilizada, porque sigue viva, está en nosotras y está en mí. Yo pertenezco al Nenche, con orgullo lo digo de que todavía estoy en el Nenche y seguiré hasta el fin. Bien, quería cerrar ahí con un registro, aunque sea cortito, de la organización y de este mensaje que deja de algún modo la voz escrita cuando dice que esas ideas del feminismo están hoy día aquí, en nosotras. Yo con eso cierro. Sí, bueno. Oye, ahí había como harto énfasis en esto de que no sé cómo será desde la mujer, como de este sentido como de la herencia de las cosas, la continuidad. Está como bien presente en el documental, o sea, en el fragmento que vimos. Como en las Me llamó menchistas la del atención, futuro. claro. Agradecer, Dani, primero este espacio, también a Lidería en el Blanco por entregarnos esta posibilidad de conversar, reconversar la temática del feminismo. El video me pareció maravilloso porque la historia está escrita por hombres y para hombres, y estos relatos, ¿cierto? Y estos escritos son esta memoria, ¿cierto? Que decían en el video de la lucha feminista, de la lucha de las mujeres, que está, porque está presente, pero que no se visualiza, ¿cierto? En los textos. Entonces, maravilloso conocerla. Ahí me voy a poder investigar un poquito más sobre eso. Agradecer, Dani, tu capacidad pedagógica. La verdad, yo había tomado otros cursos y a veces lo sentí un poquito más enredado y fuiste súper clarita.
Así que lo agradezco profundamente. Yo estoy tomando estos cursos, yo les contaba al principio, porque tengo ganas de hacer un magíster en esta temática y creo que estoy así como fascinada y como que tengo muchas ganas de lograrlo y hacerlo, así que gracias. Y nada, pues, gracias a las compañeras, gracias a aquí este compañero también que estuvo con nosotras y nada, pues me voy llenita y feliz y muchas gracias. Gracias, Cami. Qué lindas las palabras. No sé si alguien más quiere decir algo. Aprovechar por mientras, contarles que dejé ahí en el link esta página que se llama prensademujeres.cl, que es un equipo de mujeres, no recuerdo en este momento el nombre, qué terrible lo que voy a decir, no recuerdo en este momento el nombre de quién es la que se encargó principalmente de este trabajo, ahora está aquí, Claudia Montero. Que son ellas las que se han encargado de recopilar, digamos, este material que no existía y está por periodos. Entonces está aquí lo de la Alborada, se van a encontrar acá con La Palanca, se van a encontrar con varios periódicos que puede servir, pensando en lo que decía la Cami, como de ir investigando. Ahí no sé si hay alguien más que quisiera comentar algo antes de cerrar. Yo voy a dejarles también, porque soy esta persona que deja muchos links, perdónenme, cortito, links como de preguntas de qué les pareció el curso y esas cosas para poder tener referencias que mejorar. Y es todo voluntario, pues que las flores de Chile, quiero revisar sobre eso, lo dejé anotadito. 1918. La que realiza la investigación es Carolina Cabello Escudero y esto también se puede encontrar en Asifuch. Voy a ver si lo logro y te lo mando. A ver. Acá. Gracias, Esperanza. Ya. Y ahora voy a hacer esta recomendación. Permiso, Israel. De este libro ya habíamos hablado. Y ahora sí, con esto cierro. El manifiesto contrasexual de Pablo Preciado, que lo vimos, que dijimos que a lo mejor nos animábamos a hacer un círculo de lectura sobre él. Julieta Kidwood, recomendación permanente para leer sobre mujeres filósofas en la historia. Muy buen libro, que entrega referencia de mujeres desde la época clásica, como desde el mundo griego, con el poco registro que hay, hace bastante, es un muy buen libro. De la primera a la tercera internacional, La cuestión de la mujer, es un libro maravilloso, que habla acerca de cómo las mujeres influyeron en los procesos revolucionarios. Perspectiva chilena, Alejandra Castillo, una de mis favoritas, que es profesora, doctora filosofía, trabaja en la UNCE, se llama La República Masculina y la Promesa Igualitaria. Muy buen libro. Madres y Guachos, de la Sonia Montesino. La Sonia Montesino también estaba citada ahí. Y si no tienen ánimo de algo tan profundo, de repente lectura de Metro, La Virgen Roja, es novela gráfica sobre una mujer en la Comuna de París. Y otro que ya es el ultra lectura liviana, Idiotizadas, es una ilustradora española que funciona bajo esta lógica también de construir desde el humor el feminismo, que también creo que puede ser súper interesante como recomendaciones últimas para que se lleven en la lectura. Ya, chiquillas, con eso, ahora sí, Israel, cerramos. Hoy está bueno. Bueno, si quieren en el futuro hacer como de repente un diálogo, discutir un libro en particular, se puede hacer. ¿Ya? Podemos nosotros coordinar ahí el tema, conseguir el libro, digamos, al precio más bajo posible para que pueda llegar de buena manera. Pero sería bueno, interesante quizás para poder seguir compartiendo ahí cositas. Hay muchos libros ahí, bueno, ahí la Daniela, casi todos los que mostró los teníamos en la librería, afortunadamente. Pero eh, pues hay libros de verdad, como no sé, por la biografía de Julieta Kirby que mostró ahí la Dani, bastante, un libro brevísimo que se lee en un rato. Creo que vale como 3.000 pesos, 4.000 pesos. Entonces,
Son libros bien accesibles. No sé, pues nosotros no tenemos ningún problema como librería en mantener esa coordinación, si así lo quieren, si es que se quieren motivar ahí con la Dani, quizás lo conversamos después cuando evaluemos el tema de este taller y todo lo demás. Yo, bueno, también quiero agradecerle a ustedes por haberse mantenido a pesar de mis retrasos en conectar esto a veces. De verdad que les pido mil disculpas. Ya en parte en las vacaciones uno se olvida un poco de los calendarios, de las agendas y bueno, otras situaciones que a mí particular me tienen un poquito complicado. Pero por eso igual les agradezco mucho y para nosotros la verdad que con este tipo de instancias sentimos que cumplimos más el objetivo de hacer una librería, que es un espacio de encuentro, de discusión, de análisis, ¿ya? A pesar de todo lo que uno ama a los libros como objeto, también finalmente entiende que son una excusa al final, una excusa o un medio, ¿ya? No un fin, para encontrarnos. Así que nada, pues súper felices y quedarán estas sesiones grabadas y en el canal de YouTube de la librería. Pues, yo dentro de los próximos días voy a estar subiéndolas y se las voy a enviar para que también puedan ayudarnos a difundirla y que llegue a más personas, a quienes les pueda servir. Así que eso, muchas gracias y esperemos que hayan otras instancias en las que podamos encontrarnos y seguir discutiendo y aprendiendo. Gracias a la librería igual por abrir este espacio, Israel, por dar los tiempos también. Qué bueno, Daniela. Sí, oye, Ya la- obviamente, gracias a la Daniela también, no lo dije. Así que particularmente gracias a la Dani porque fue súper en el trabajo previo y de la ejecución del taller, súper, nada que decir, todo muy, muy meditado, reflexionado, muy serio el trabajo. Así que por ese lado fue un afortunado encuentro, porque la verdad es que este taller originalmente lo iba a hacer otra persona, que finalmente no pudo. Y yo por ahí buscando quién podía hacer el taller, me recomendaron a Daniela. Así que fue una buena recomendación. Gracias. Gracias a la librería y gracias a las chiquillas que estuvieron participando todo el tiempo también. Hay algunas que no están hoy día, pero que estuvieron ahí permanentemente conversando, como por compartir cosas personales también. Creo que es una de las cosas que más agradezco de estos espacios, poder hablar desde eso que vivimos, digamos, de nuestras vínculos, de nuestras personas, de nuestros referentes. Y gracias a la librería también, para mí fue un gran desafío sistematizar como todas las informaciones de manera tan breve. Eh, Así que agradecer también como el ejercicio y bueno, hay una invitación para hacer el taller en otro lado también, que no me lo esperaba. Bueno, bacán. Entonces están ocurriendo cosas. Así que agradecida, agradecida. Súper. Ya, pues. Somos Dejamos la entonces primera generación. ¿Van a haber más generaciones? la primera clase. Sí, tal vez, sí, se ve el taller de nuevo. Sí, qué bueno que puedas hacerlo en otro lado, Dani, porque claro, muchas veces estas cosas quedan ahí y en realidad son aprendizaje y que se van mejorando con el tiempo, además, entonces es bueno que lo sigan haciendo. Me parece súper bien. Ya, pues, dejamos entonces. Sí, la Cami quería decir algo. Ya, Cami. Y Dani, no sé si es muy patudo lo que te pido, pero a ver si podemos acceder a tu mail o algo para pedirte algún datito, alguna cosa, orientación. Sí, pues obvio. Sería bacán Sí. porque me gustó mucho tu enfoque. Hoy en la lista de correos que yo envío están todos los correos, así que ahí los pueden Ya, sapear también, mira, ahí está en caso de que quieran mantener el contacto. correo y Ya, bacán, pero quería pedir autorización porque no, nada tan patúa y escribirle por interno. Ya, no, si bacán. Bueno. yo Gracias, soy Dani. dirigente sindical, me llama, me cree que no tengo Ya, idea. bacán, gracias. Así que mira, y ahí quedó mi teléfono, asesorías sindicales también, a disposición.
dejamos entonces. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Chao, Un chao. abrazo. Chao, chao. Estén bien. Muchas gracias, chao.